Hola Mabel, ¿qué tal? Bienvenida nuevamente aquí, que es tu casa. El día de hoy tenemos la presentación de Mabel Aro Peralta. Les voy a leer un poco de su reseña para arrancar este evento. La doctora Mabel Aro Peralta es originaria de Aguascalientes. Licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra y doctora en Estudios de Género y de la Mujer por la Universidad de Sevilla, España. Fue becaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional y del Programa de Estudios de Género de la UNAM. Ha impartido conferencias a nivel nacional e internacional y redactado diversos artículos científicos en revistas académicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Guanajuato, la UNAM, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ella fue elegida por el Congreso del Estado como consejera del Instituto Aguascalientense de las Mujeres y participó como coordinadora para el adelanto político de las mujeres de la Comisión de Género en el Senado de la República. Como ella menciona, el trabajo más importante que realiza es el trabajo con las mujeres de Aguascalientes a través de la Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, organismo que actualmente preside y que tiene como objeto contribuir al empoderamiento político de las mujeres, la educación en la igualdad, la prevención de la violencia hacia las mujeres y el impulso a las artes y la cultura. Realizó durante la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el pasado 8 de marzo el Foro para el Empoderamiento y Liderazgo de las Mujeres, FEM 2016, que reunió a las y los candidatos a ocupar los diferentes cargos de gobierno en las próximas elecciones para comprometerlos a firmar la iniciativa a favor de las mujeres. Pues bueno, te damos la bienvenida a nombre de la facultad, del director del evento de la ECUS, y pues adelante. Hola, buenas tardes. Con el gusto de saludarlas y saludarlos. Gracias al doctor Mauricio Vargas y por supuesto a la facultad en la Universidad de Baja California. Un gran saludo hasta el norte del país. Espero que sí me estén escuchando y que sí nos estemos todo normal y todo tranquilo y todo va fluyendo. Bueno, a pesar de que las redes sociales, ¿verdad?, están pues a veces jugando a nuestro favor, a veces en contra, pero con esto de poder saludarles y espero que vayamos compartiendo información que nos resulte de utilidad y más que de utilidad, pues que nos sea posible trasladar toda esta parte teórica, toda esta parte, digamos, de lo que ha avanzado jurídicamente, teóricamente también en nuestro país en cuanto a la atención, prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres y sobre todo pues, la vivencia de la desigualdad social, cómo ha ido avanzando propiamente estos temas en nuestro país, en cualquier latitud en donde nos encontremos, en el norte, en el centro o en el sur del país. Me parece que este tema de la desigualdad social, que pues muchas veces como consecuencia la violencia, ¿no?, acciones o conductas de violencia, pues sí podemos pasar de esta parte teórica, de esta parte a lo mejor hasta estadística, de análisis un poco más del contexto, del panorama, de cómo se vive la violencia institucional en nuestro país, que podamos pasar de esa parte a ya pues una cuestión más práctica de las vivencias propiamente de este tipo de conductas, de delitos, de agresiones, que en su mayoría, aunque no únicamente, mayoritariamente sí lo viven las mujeres, y que podamos pues trasladar todo este contexto que vamos a ver ahora en lo digital y trasladar a lo que es la vivencia cotidiana en nuestros centros de trabajo, en nuestros centros de estudio, en la cotidianeidad. Y pues nuevamente gracias a la organización de este seminario, de estas de ECUS, y pues uniendo varias perspectivas y diferentes áreas del conocimiento que nos unen más que separarnos, ¿no? Vamos de la mano al final. Muchas gracias a Mauricio, y yo preguntarle a Mauricio y a los organizadores y organizadoras si nos escuchamos bien, si todo va bien. Sí, se escucha muy bien, gracias. Sí, perfecto. Perfecto, excelente. Muchas gracias. Entonces,
en ese sentido, y para comenzar con esta ponencia de este, vamos, que me toca a mí la difícil tarea, ¿verdad?, de comenzar, de inaugurar estas jornadas de ECUS, pero lo hago con muchísimo gusto y siempre, pues, con la confianza de el maestro Mauricio Vargas, está sin duda alguna, respaldando y organizando, reuniendo varios especialistas en distintas áreas para poder ofrecerles estas perspectivas que sin duda alguna pues nos entrelazan entre ciencias, entre formaciones, entre profesiones, y como ustedes van a ver, la violencia institucional pues es un tipo de problemática o de asunto que va a traspasar cualquier forma de vivencia, ¿verdad?, y de profesión y de al final de objetivo que tengamos de nuestros trabajos, y van a ver ustedes que es una cosa que al final va a ser hasta transversal en muchas áreas, desafortunadamente. Por tanto, pues, si se permiten, vamos comenzando con esta ponencia que se titula Violencia institucional, el hostigamiento y acoso sexual. Por supuesto en México, pero también tengo algunos datos de Latinoamérica. Les deseo compartir también algunas estadísticas, por supuesto, de Baja California. Y gracias para las personas que nos están apoyando en este cambio de las diapositivas en nuestra presentación. Y fíjense que yo quisiera comenzar con esta parte. ¿Por qué hablamos de la violencia institucional como algo que sucede en lo personal, pero que va a impactar en lo institucional, en lo social? Porque al final, pues, es una problemática que va de ida y vuelta, va de lo personal, de lo individual, de la vivencia personal, a impactar a lo institucional, ya sea algo público, un ente público, o bien un ente o una empresa, vamos, en el ámbito de lo privado. Y quiero comenzar con una pregunta, y espero que todas y todos respondamos de forma negativa en la medida de lo posible, es decir, que no nos ha pasado, pero si nos ha pasado no hay problema, vamos a juntas y juntos a tratar de responder todas las dudas que se puedan suscitar, y sobre todo, dónde poder denunciar, presentar nuestras quejas, comentar a las autoridades, nuestros supervisores, las autoridades de nuestras empresas, al final de también quien nos represente públicamente, cómo poder dar cauce a una queja, a una querella por pues nuestros derechos humanos en la parte de nuestra vivencia dentro de las instituciones. Y quiero con esta pregunta: ¿ustedes han sido víctima de abuso de autoridad por parte de alguna institución, o que exista complicidad de entre las que componen estas instituciones para vulnerar tus derechos, sean laborales, sean derechos como tu derecho a laborar en un espacio seguro, libre de discriminación, libre de sexismo, libre de conductas de mobbing? Ustedes seguramente conocen este término, el mobbing, que de alguna manera podemos definirlo, y así muy rápidamente, como las conductas agresivas, rayando incluso hasta en cuestiones violentas, sutiles, a veces abiertas, que se dan dentro de los espacios laborales. Ya nos están ayudando a responder. Muchas gracias. Interesante estas aplicaciones, ¿verdad? ¿En qué casos y a dónde puedes acudir a hacer una queja si alguna vez llegamos a ser víctimas de violencia institucional? Y veo que aquí las respuestas, casi todos nos responden que no han sufrido algún abuso por parte de alguna autoridad o violencia institucional. Me parece muy bien. Espero que no se dé la vuelta la encuesta cuando vayamos definiendo poco a poco cuáles son las conductas que circunstancias que definen a la violencia institucional, y además, por supuesto, pues saber cómo identificarlas para prevenirlas, para poder darles cauce ante las autoridades, como ya les mencionaba, ¿verdad? Sobre todo, pues evitarlas, estas vivencias, aunque por supuesto de repente están fuera de nuestras manos, y es casi imposible que en un país en donde 7 u 8 de cada 10 mujeres sufre algún tipo de violencia a lo largo de su vida, pues no va a ser muy fácil que en cualquier momento las compañeras
o las mujeres de nuestra vida vayan a sufrir algún tipo de violencia en la parte, por supuesto, laboral e institucional. Ojalá que no dé la vuelta, ¿verdad? Y me da mucho gusto que las respuestas hasta el momento sean que no han sido víctimas. Fíjense que me gustaría, voy a cerrar un poco, si me permiten, hacerlo un poco más abajo, si se podrá, la entrada rápidamente, solo para hablarles de cómo va la violencia institucional contra las mujeres en Latinoamérica. Y ustedes van a ver que tengo dentro de esta ponencia más estadísticas que con perspectiva de género no señalan a las mujeres como las víctimas prioritarias, aunque no únicas, pero sí mayoritariamente son ellas, las que sufren o han sufrido algún tipo de violencia institucional. Tanto en las áreas de salud, tanto en las áreas de el ejercicio de la toma de decisiones como puede ser el gobierno, los partidos políticos o la política. También en el caso de cuando van a denunciar el acceso a la justicia, pues por aquí que en estas estadísticas que tenemos dentro de esta gráfica, hay bastantes denuncias que se realizan, ¿verdad?, ante los ministerios públicos, pero ¿cuántas de esas denuncias realmente se judicializan y hay una sentencia para la persona que comete este tipo de agresiones? Luego, en el área de la salud, pues tenemos ahí los números, ustedes ven, donde pues el casi 97% de las mujeres en edad reproductiva en el área de Latinoamérica, ¿verdad?, tiene restringido por ejemplo, el acceso a la interrupción del embarazo de forma segura. Este es un ejemplo, ¿no?, de cómo precisamente en el área de la salud, en otras áreas, como por ejemplo en el de acceso a la justicia, a veces los poderes judiciales también y los poderes gubernamentales no encuentran la manera, o si la tienen, pues no se toman las debidas acciones o protocolos necesarios para poder frenar la violencia institucional. Bueno, si podemos cambiar la diapositiva, por favor. ¿O yo puedo hacerlo? Bien. Vamos a ver, si me permite, para las personas que están presentes, ¿qué es la violencia institucional? Es aquella vista así definida, ¿verdad?, sin ninguna perspectiva hasta el momento, sino simplemente cómo se ha estudiado o se ha abordado estadísticamente, teóricamente, la violencia institucional, y se menciona que es aquella que se ejerce desde el Estado y sus diferentes áreas en contra de sectores de la nación o incluso abiertamente en algunos episodios históricos contra la población. Desde las instituciones públicas se pueden violentar derechos, también desde las instituciones privadas, incluso usar los recursos, nuestros propios impuestos contra nosotros mismos, a lo mejor negar servicios, maltratar, la negligencia, falta de soluciones, la indiferencia, la omisión, la revictimización cuando nos presentamos ante las autoridades para requerir política, ¿verdad? Y sobreviven esos vestigios de estas clases que hacen diferencias sociales, a veces representadas por los propios gobiernos, ¿verdad? O núcleos de empresarios, clústeres de empresarios, empresarias, que bueno, que creen firmemente en la idea de que hay distintas clases sociales y, o sea, esto implica diferentes tipos de trato entre la gente, ¿no? Y además, pues, recurren a la ciencia para tratar de mantener el control y, por tanto, pues, el poder. No por ahí se acuñó la frase, ¿verdad?, que exista más ciudadanía y menos gobierno, que existan más organizaciones de la sociedad civil vigilando que no se concentre el poder en unos cuantos y, por supuesto, por hacer un sobrepeso al poder ilimitado de un Estado, de un gobierno. Si me permiten la siguiente diapositiva. Gracias. Ahora bien, vista la violencia institucional desde una perspectiva de género, ustedes saben, la perspectiva de género, básicamente, definirla así muy rápido, la perspectiva de género va a permitirnos conocer cuáles son las vivencias y las experiencias vividas
desde el hecho de ser mujeres o desde el hecho de ser hombres. Y en base a eso se realizan análisis muy precisos, muy concretos, como por ejemplo puede ser, y pongo un ejemplo, ¿verdad?, en la universidad, propiamente en la Facultad de Derecho, ¿qué cantidad de estudiantes, por ejemplo, acuden a la Facultad de Derecho en razón de su género? ¿Hay más mujeres o hay más hombres? ¿En qué condiciones las mujeres pues están llegando a graduarse, por ejemplo? Si son más mujeres, si son más hombres. Es decir, todo esto es un análisis con perspectiva de género. Y viendo precisamente o analizando la violencia institucional o las situaciones, ¿verdad?, que suceden desde el ejercicio del poder, nos dice, ¿verdad?, que la violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno. Yo aquí incluiría incluso hasta las cuestiones privadas o el ámbito privado, de cualquier orden de gobierno y por supuesto ámbito privado, que discriminen o tengan como dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos exclusivamente de las mujeres, así como son políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia que pueden vivir en estos espacios de instituciones públicas o privadas. ¿Sí? Por aquí tengo una gráfica que menciona la omisión del Estado ante cualquier delito cometido flagrantemente con un sector vulnerable, por ejemplo, en este caso, pues que somos sí, las mujeres, aunque seamos más de la mitad de la población mexicana, pues seguimos todavía con siendo población vulnerable, y no porque tengamos esa idea o ese prejuicio del sexo débil, ¿verdad? No, para nada, sino que precisamente porque el Estado mexicano desde hace mucho tiempo no ha conseguido que las mujeres disfruten, al igual que el resto de la población, disfruten o tengan garantizados sus derechos humanos más básicos. Por eso se dice, y yo coincido con ello, que es una población vulnerable, porque precisamente pues se ven vulnerados sus derechos mayoritariamente en comparación con otros sectores de la población. Adelante, por favor. Ahora bien, y esto en general, ¿verdad?, para cualquier sector de la población, ¿cuándo se ejerce violencia institucional? Y ustedes, sin duda, cuando gusten, pueden también participar de esta ponencia. Si tienen alguna pregunta, únicamente háganlo a saber a los organizadores u organizadoras, o bien a mí, y con gusto podemos cambiar cualquier punto de vista que a lo mejor alguna vivencia que hayan tenido, alguna experiencia, y que colocarla dentro de este recorrido teórico que estamos realizando sobre la violencia institucional con perspectiva de género, ¿verdad? Ahora bien, los servidores públicos ejercen violencia institucional e impiden el goce y ejercicio de los derechos humanos, vulneran los principios pro per se, las garantías al debido proceso legal, entre otras cosas y causas, cuando hay una obstaculización en el acceso a la justicia, una tutela judicial efectiva. Esto seguramente las personas que están, bueno, en derecho, por supuesto, y en otras áreas, pero que tienen que ver con el litigio, a lo mejor también, ustedes sin duda saben que estoy hablando, ¿verdad? Cuando se obstaculiza el acceso a la justicia y a una tutela judicial efectiva. ¿Cuándo también se ejerce violencia institucional? Cuando se contraviene la diligencia, es decir, cuando los casos, ¿verdad?, cuando se presenta una querella, pues un debido proceso, una debida atención, un debido proceso apegado a las leyes, y se ve que no hay una debida diligencia, o que no se direcciona a la persona a denunciar al lugar con la autoridad adecuada. Es decir, y así para terminar pronto, nos dan vueltas y vueltas por todas las áreas, ¿no? Cuando no se asume la responsabilidad del servicio que tienen encomendados, incumplen el principio de igualdad ante la ley o no proporcionan un trato digno a las personas. Bueno, ustedes sabrán ahora en tiempo, si teníamos un sector salud ya de por sí paupérrimo o deficiente en algunas áreas,
a lo mejor con falta de medicamentos, a lo mejor con falta de atención efectiva y profesional. Bueno, pues ahora con las crisis, díganme qué país puede sacarse un 10 en eso de la atención, ¿no? Pero pues ahora, precisamente con esta crisis, vemos cómo estaba ya este sistema de salud dañado y la atención precisamente a las personas que tienen COVID o que necesitan de respiradores, entre otras cosas, pues lamentablemente no sobreviven, ¿no? O sin brindar protección a la integridad física, psíquica y social de las mujeres. Aquí todo esto precisamente son causas sobre, ¿verdad?, cómo ejerce la violencia institucional. Y bueno, por último, ustedes sabrán en el norte del país, aunque ya pasa en todos lados, ustedes recuerdan la sentencia que recibió México por los casos de las mujeres desaparecidas y asesinadas en los campos algodoneros de Ciudad Juárez, por allá en los años 90. Bueno, pues México, a raíz de que no podía poner alto y no podía poner alto a los feminicidios, es decir, el asesinato de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, bueno, pues México recibió una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y precisamente le acusó de ser un Estado o un país, un gobierno omiso, ¿verdad?, que no supo guardar la integridad física, psíquica de las mujeres, y en este tema de derechos humanos que es la seguridad, México ha fallado y sigue fallando. Ya tiene esa primera sentencia el Estado mexicano y pues a la fecha, ustedes no sé cómo vayan por allá en Baja California, pero bueno, por acá en el Bajío, pues siguen sucediendo este tipo de crímenes. Por favor, adelante. ¿O puedo hacerlo yo? No. Ya, adelante. Ahora bien, como ustedes ya saben, pues tiene que haber personas, actores, personal que está cienzo, que está repitiendo conductas de violencia, que está haciendo faltas o está violando los reglamentos propios de a lo mejor de las instituciones para las que labora, o para las instituciones también para las que labora. ¿Quiénes son estas personas que pueden cometer violencia institucional? Bueno, de parte del ámbito público, la policía, el Ministerio Público, jueces o juezas, magistrados, magistradas de los tribunales, de cualquier tipo de tribunal, y ahora que van a hacer elecciones en muchos estados de la República, pues ahí también los tribunales de lo electoral violan los derechos políticos electorales de mucha gente, especialmente bueno, el tema de género, pues también se han visto por ahí que no han actuado adecuadamente. Las autoridades escolares también, o cualquier otro agente de autoridad, digamos, o altos mandos, incluso en el ámbito privado, que por acciones o omisiones violentan los derechos y atentan contra tu dignidad e integridad personal y familiar. La pregunta de ¿también pueden ser los jefes? Sí. Y jefas también, claro que sí. Adelante. Está bien. ¿Por qué hablamos entonces de violencia institucional y cómo ligamos o cómo vemos y observamos esta violencia institucional a través de manifestaciones de violencia de género, sobre todo de índole sexual? Yo en esta propuesta de conferencia, precisamente a raíz de analizarla con el doctor Mauricio Vargas, pues sí analizamos que las manifestaciones de violencia sexual dentro de un espacio privado, dentro de una institución, espacio privado desde hasta las cuestiones de empresas, ámbito privado, empresarial, vimos y analizamos, y lo han hecho muchos otros especialistas de estas áreas del derecho y de las ciencias sociales, de género, que van directamente ligadas, y de hecho la violencia institucional se manifiesta casi siempre con las mujeres a través de la violencia sexual, con manifestaciones como el acoso o bien el hostigamiento. Y porque los espacios de interacción social laboral que son públicos, se da lugar a situaciones de violencia social, las cuales pues pueden representar formas
connotadamente sexuales, ¿no? Y la violencia sexual, usted en términos bastante amplios, es una acción o bien una omisión que involucra las características sexuales que va a afectar la vida, también la integridad física, moral, la dignidad de una persona, su libertad, ¿verdad? Y pues por lo tanto es un acto abierto y claro de agresión, de violencia y de discriminación. Por supuesto se violentan aquí también los derechos humanos. Por tal motivo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un especial énfasis en poner un alto a la violencia y al hostigamiento y al acoso sexual dentro de los espacios en instituciones donde tiene actuación, que es en instituciones públicas, y pues hace falta un gran trabajo ciertamente en las instituciones privadas o en los organismos privados, aunque claramente también cada organismo privado, cada empresa tiene pues seguramente sus protocolos y sus políticas con respecto a comprender y sancionar la violencia institucional o este tipo de manifestaciones de agresión abierta hacia cualquier persona, pero ustedes saben que históricamente se ha ejercido violencia sexual y hostigamiento y acoso hacia las mujeres nuevamente. De ahí la relación, ¿verdad?, que yo les quería precisamente compartir con esta conferencia de la violencia institucional vista como manifestaciones de violencia hacia las mujeres a través del acoso y el hostigamiento. Adelante, por favor. Ustedes reconocen a Jeffrey Epstein, ¿no? Hay un documental muy bueno en Netflix, si ustedes pueden y tienen el tiempo, sobre todo, ¿verdad?, de poder en una noche, en un fin de semana, ver el documental de esta red mundial de trata de personas, sobre todo, pues, trata en el sentido de prostitución de menores, y cómo viene desde hace mucho tiempo normalizado, permitido incluso por las autoridades gubernamentales en una abierta complicidad, organizaciones mundiales criminales, como por ejemplo la que lleva este señor, que al final, fíjense, bueno, no les voy a contar el final del documental y de la cuestión del juicio a Jeffrey Epstein, pero es realmente increíble la red de corrupción que hay en el mercado de la trata de blancas, de la prostitución, por así decirlo, que es otro de los grandes mercados que utilizan o que recurren a la trata de personas para enriquecer a unos cuantos, ¿no? Pero les quiero comentar con esta parte cómo ha sido histórico esta colocación de la parte de la agresión sexual o de la connotación sexual conjuntamente con el poder, con el ejercicio del poder de autoridad. Y fíjense que hay una cuestión en la erotización del poder que ha sido histórica, ha acompañado a las instituciones humanas desde los senados, desde el Senado griego, ¿verdad?, desde las primeras instituciones y parlamentos en el mundo, lo ha ido acompañando constantemente a lo largo de la historia, tan es así que es casi un entramado, pues ya que no se puede dividir, el erotismo y el poder, o la dominación sexual y el ejercicio del poder. Y precisamente en la erotización del poder, la satisfacción proviene del ejercicio del poder, precisamente. Hay algunas personas que cuando controlan, cuando ejercen el mando con relación a alguien que es siempre un subordinado o subordinada, en ese momento la persona dominada es cosificada, es un objeto, ya no es una persona, es algo que satisface, algo que está allí para ejercer precisamente pues mi dominio, mi control, y que a veces se ejerce a través de la intimidación con la mente sexual, ¿no? Así el placer sexual o genital es desplazado o es secundario, o sea, aquí lo que importa es ejercer ese poder, ¿no? Y bien, hay otra forma de manifestación, ¿verdad?, respecto a otros modelos de masculinidad y feminidad distintos al heterosexual. Por ejemplo, el dominio, ¿verdad?, ejercido hacia los integrantes de la comunidad LGBTI
que representan modelos de masculinidad y feminidad distintos. Por eso se busca su control, su sometimiento, su dominación. Y vienen los ejercicios de discriminación y de vulneración de derechos, ¿no? También laborales, incluso con las personas que padecen VIH o que pues tienen desafortunadamente SIDA. Si hay alguna pregunta hasta el momento, yo estoy atenta, ¿verdad?, para poder escucharles. Sí que detenerme yo en dónde radica esencialmente este despliegue de poder de dominación para quien vulnera derechos de otras personas cuando ejerce o cuando está dentro de un área social, laboral, y cómo estas relaciones sociales pues han estado tan marcadas a lo largo del tiempo por estas conductas aparentemente normalizadas, donde acosar sexualmente o dominar con acciones de hostigamiento y acoso al compañero o la compañera, sobre todo a las compañeras, o a mi subordinada, era una acción hasta permitida y hasta pues casi como un mandato, ¿verdad?, que debía de cumplirse por parte de estas personas que ejercían esta autoridad, a lo mejor jerárquicamente, o que trataban de imponerse en su grupo, y cómo han pasado a lo largo de la historia a ser normales, tan normales que hoy, cuando ya sabemos y las empezamos a reconocer como parte de delitos, como parte de actitudes que violentan la integridad de otras personas, pues todavía cuesta trabajo modificar en las instituciones y en las áreas laborales este tipo de conductas. De ahí a tanta rotación de personal, que no renuncien las compañeras, los compañeros, o incluso yo he escuchado algunos jefes, ¿verdad?, algunos dueños o gerentes de empresas donde dicen, ¿saben qué? No vamos a contratar hombres, porque hay mucho problema si están junto con las compañeras, o de plano ya no vamos a contratar mujeres en esta área de ingeniería, que también hay mucha rotación de personal y hay mucho problema. Pues realmente, yo creo que ahí la falta de una política muy seria y reglamentada de no permitir este tipo de actitudes y además de sancionarlas, creo que ha sido el principal problema, aunado a que pues todavía nuestras actitudes están claramente marcadas por este tipo de conductas pues normalizadas a lo largo del tiempo y que poco a poco las vamos identificando y cambiando. Bueno, adelante, por favor. Ahora bien, recuerden que vivimos en un sistema social que denominan algunas investigadoras como Gail Robin, ¿verdad?, como un sistema sexo-género que hace referencia a las formas de relación que establecemos entre las mujeres y los hombres entre nosotros. Y hay veces que están marcadas por bastantes estereotipos, ¿verdad?, que nos hacen funcionar, nos asignamos papeles y funciones, que pues así desde los pequeños las aprendemos, y es difícil que las logremos identificar como actitudes violentas o machistas o sexistas, y por parte de hombres y de mujeres, es igual. Y de ahí sea más difícil, evidentemente, en esta sociedad occidental poder cambiar. Ahora imagínense en otras sociedades occidentales cómo es todavía estos estereotipos tan marcados, y pues de plano, por ejemplo, hasta el 2015, las mujeres en Afganistán pudieron conducir coches, ¿no? O sea, es un ejemplo de cómo se han tardado los estereotipos sobre los géneros para permitirnos tener pues vidas mucho más funcionales y sanas. Adelante, por favor. Con la siguiente. Gracias. Ahora, estos sistemas sociales desiguales son generadores de este tipo de violencia. Es decir, ¿cómo hacemos para tener una sociedad, un lugar de trabajo más igualitarios y donde no se ignoren este tipo de conductas? Pues evidentemente, ¿verdad?, la desigualdad es un potenciador de violencia, sin duda alguna, y de conductas abiertas de desigualdad, ¿no? Y, por ejemplo, la violencia se constituye en una forma de discriminación
que entiende como causal el sexo y pues hay una necesidad abierta ahora de modificar patrones socioculturales que han excluido históricamente, por ejemplo, a las mujeres de la toma de decisiones en los sectores empresariales. Ahora, cuando ese mínimo porcentaje de mujeres que son directivas en algunas áreas de las transnacionales que están en México, o de esas mexicanas, o de empresas que han sido familiares históricamente, que han tenido pues caballeros o hombres dentro de la de decisiones en el área de gerencias, de siendo dueños, y que cambian a una mujer, pues todavía hay multitudes y muchos obstáculos, algunos definidos con sus términos en inglés, ¿no? El glass ceiling o el techo de cristal, en donde sí se llama a las mujeres a incorporar todas las áreas de la toma de decisiones en una empresa, de participar, pero hay techos de cristal o glass ceilings, techos de cristal en los que, aunque no haya reglas escritas así dentro de los reglamentos, hay ciertos topes, hay ciertas paredes que son casi siempre visibles, pero que ahí están, y que quiere decir que las mujeres llegan hasta este puesto, pero después de esta área directiva de gerencia ya no pueden pasar a las que siguen. Y casi siempre dentro de estas áreas de toma de decisiones más importantes, muy llegadas a las presidencias, a los consejos de las grandes empresas, de las instituciones gubernamentales, bueno, pues no hay mujeres, simple y sencillamente no las hay. Y les voy a poner un ejemplo, ahora que estamos hablando de elecciones, ¿no? La revista Nexos, una me parece de circulación nacional, tuvo en su portada a los presidentes de los partidos políticos, que ahora son, me parece, 13 o 14, no recuerdo cuántos son. Pero eso es un ejemplo, compañeras, compañeros, como el ejercicio de la política, hay un claro techo de cal, no lo vemos, pero ahí está, y que claramente nos dejó ver la revista Nexus, ¿no? En las presidencias de los partidos políticos solo hay compañeros varones, ¿sí? Y bueno, sí, evidentemente, a raíz de esto, pues hubo una fuerte crítica de dónde están las mujeres en los partidos políticos. Y créanme que no es que no haya quienes quieran presidir los partidos políticos, sino que existe todavía estos techos de cristal, ¿verdad?, para poder estar en esas áreas. Otro término en anglosajón para definir estos obstáculos que impiden que haya más igualdad dentro de las instituciones públicas, sí, políticas, públicas o privadas, es este término de sticky floor, o pisos pegajosos, así tal cual como podemos hacer la traducción, ¿no? Pisos pegajosos quiere decir que precisamente hay áreas que las mujeres todavía se les, debido a su género, a su sexo, distintas actividades de áreas a las que pues están casi que obligadas, no es una regla escrita, pero socialmente así, están casi obligadas a cumplir, y que si no las cumplen ellas, nadie más las hará. Es decir, una mujer directiva que tiene una familia, por ejemplo, antes de salir a hacer una transacción internacional importante, pues ya se aseguró de que los hijos ya comieron, que se fueron a la escuela, tienen los uniformes listos, que todo lo de la casa esté ordenado, que es decir, toda una serie de actividades que tienen que ver todavía con estos estereotipos de la crianza, de sin duda alguna de los cuidados, que pues en su contraparte los compañeros varones pues todavía no, en algunos casos, ¿verdad? No en todos, pero todavía no se ocupan de esa parte del estudio elevado. Y a eso se refiere este término de sticky floor, pisos pegajosos, estas actividades que están casi que pegadas a nosotras por el hecho de nuestro sexo y que se cree que son parte de nuestro trabajo, que si no lo hacemos nosotras además, pues nadie va a hacer. Total que esa directiva que llega a casa, si no llega a hacer de cenar, pues todos se mueren de hambre en esa noche, porque no hay nadie más que lo haga si ella se niega, ¿verdad?, a hacerlo. Es decir, son una serie de también de estereotipos, y más que estereotipos, pues realidades que todavía suceden allá afuera y que impiden precisamente este ejercicio de la igualdad.
para que deje de vivirse la violencia. ¿Ok? Adelante, por favor. Ahora sí vamos a definir qué es el acoso y el hostigamiento sexual, después de toda esta recorrido sobre más o menos la historia y los orígenes de estas prácticas. Y yo les quiero hacer un quiz o un test, un cuestionario muy rápido. Espero que ustedes puedan también, a lo mejor, si pueden ir repensándolo, haciendo reflexión mentalmente o bien escribiéndolo, está genial. ¿Te han enseñado, mandado u obligado a ver fotografías con contenido sexual pornográfico? Por supuesto, en sus lugares de trabajo. ¿Han coqueteado contigo en ambientes? Voy a cerrar un poco. ¿Han coqueteado contigo en ambientes no adecuados delante de compañeros o compañeras? No. Me están respondiendo que no, que no, que no. Les puedo decir que a mí sí me ha pasado esto. Y delante de compañeros o compañeras fue bastante penoso. ¿Has recibido piropos inapropiados en el trabajo o en la calle? Bueno, esto las mujeres y los hombres a lo mejor también, pero bien desde nosotras, de las mujeres, hemos recibido estos piropos. Frases inapropiadas, muy vulgares en la calle. ¿Has recibido comentarios sobre tu aspecto físico en reuniones donde se tratan solo cosas de trabajo? Fíjense, yo les voy a comentar con respecto a esta pregunta, y si alguien tiene también una anécdota, adelante que nos la comparta. Fíjense que en el momento en que yo estaba dando lectura a mi tesis doctoral, bueno, ya hace algunos años, ¿no? Estaban presentes algunos profesores de la propia facultad y de otras, y pues era yo y varios compañeros que presentaban ese mismo día sus trabajos de investigación o ya tesis doctoral. Y recuerdo muy claramente un caso de este tipo de comentarios que rayan en lo, pues sí, a lo mejor algún comentario de mal gusto y que sin duda pues buscaba demeritar, no sé si se dio cuenta el profesor o no. Pero a un compañero mío por su investigación la habían felicitado, le habían hablado, respondido teóricamente acerca de propuestas que él hacía con respecto a su propuesta de tesis, y cuando se acerca conmigo el profesor me dice, usted se ve muy bien presentando la tesis. Y ese fue todo su comentario. Yo esperaba alguna retroalimentación pues más enfocada al trabajo que había presentado, pero su comentario fue, usted se veía muy bien. Y eso, repensándolo también en esta clave, ¿verdad?, de cómo son estos estereotipos a la hora de hacer trabajos, pues sí pesan, y pesan bastante, ¿verdad? Ahora, ¿tienes la sensación de que cuando las mujeres han dicho que no, en realidad quieren decir sí? Como la canción de Arjona, ¿verdad? Dime que no, pero regálame un sí camuflajeado. ¿Algún compañero o compañera te ha tocado, se ha acercado a ti de manera intimidante, te ha tocado el hombro o hablado al oído dentro del área de trabajo, por supuesto, o la universidad, etcétera? Cerca de 200 respuestas. Muchas gracias. Unos dicen que sí, otros que no. Participando ahí, muchas gracias. Bueno, ahora sí que dando respuesta a todos sus comentarios. Quien tuvo mayoría sí en estas respuestas, evidentemente sí ha sufrido acoso y hostigamiento sexual en algún área, en algún punto de su vida, en su área de trabajo, o en algún punto de su vida, en su vida laboral, desafortunadamente. Y ahí las personas que afortunadamente han compartido que no han sufrido este tipo de situaciones,
Me alegra bastante. Esto quiere decir que estamos dentro de un área laboral con alta cultura y responsabilidad social, empresarial, y eso habla muy bien de ese lugar de trabajo. Pero bueno, quienes hemos contestado, la mayoría que sí, a este tipo de preguntas, hemos vivido en algún tiempo de nuestra vida laboral problemas de acoso y hostigamiento sexual. Adelante, por favor, la siguiente. Ahora, ¿quiénes hemos vivido este tipo de violencia? Decirles, compañeras, que en México, desafortunadamente, las mujeres son quienes han reportado vivir constantemente y en un gran número de ocasiones durante su vida laboral, pues conductas de acoso y hostigamiento, ¿verdad? Según este primer diagnóstico sobre la atención de la violencia sexual en México, de las más de 110,000 víctimas de delitos sexuales reportadas por organismos de procuración de justicia, el 81% son mujeres y la mayoría somos mayores de 15 años. Desafortunadamente, delitos de violencia sexual. Y los grupos de edad más vulnerables, de los 15 años, 33% entre los 16 y 30 años y 37.4% menores de 15 años. Bueno, aquí estamos viendo una parte, este porcentaje alto en 37.4%, es que México, además, compañeras y compañeros, traemos un problema de delitos sexuales o de violencia sexual muy arraigado desde la infancia. México es creo que los primeros países, si no es que el primero, en delitos contra la infancia sexuales, por así decirlo. Y con esto me refiero a abuso sexual, trata de personas, de niños, de menores de edad y violaciones, por supuesto. Quienes los cometen mayoritariamente en el ámbito de los menores son los padres o las personas más cercanas a ellos, afortunadamente. Y bueno, en el área laboral, pues a continuación lo podemos ir viendo en nuestra siguiente diapositiva. Adelante, por favor. Chihuahua menciona esta estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2017. Chihuahua, el estado con más violencia sexual en México, pero ¿quién creen que le sigue a Chihuahua? Así es, Yulei. Desafortunadamente Baja California. Después por ahí está como otros estados. Aguascalientes, por donde andamos, que no crean, Aguascalientes, también tenemos un alto índice de mujeres jóvenes que son madres solteras en el sentido de madres muy jóvenes, decirles que casi son niñas, por tanto en Aguascalientes tenemos un alto índice de violencia sexual hacia las niñas, y luego se dice que son madres solteras, pero en realidad son mujeres abusadas sexualmente. Y sí, desafortunadamente Baja California es de Chihuahua, compañeros. La media por ahí 31 lo más alto que alcanzó esta estadística, 31.0 en Chihuahua, luego le sigue Baja California con 29 o 28.7, ya no las llevo. Aguascalientes está por ahí, andamos también en un 18.7, pero les digo, en Aguascalientes lo que tenemos es un alto índice de violencia sexual hacia las niñas adolescentes. Por eso hay un gran número de mujeres jóvenes que después se convierten en mujeres jefas de familia. Esto es grave, compañeros, porque evidentemente lo que pasa en el territorio nacional en cuanto a violencia sexual, lo que pasa allá afuera en las calles, se va a reflejar en sus instituciones, tanto educativas, es decir, unidades, como instituciones privadas, como las empresas, y en las instituciones o dependencias de gobierno. O sea, no puede ser diferente a la realidad que pasa allá afuera, ¿no? O es un reflejo de las cosas que suceden, desafortunadamente. Pero creo que también se han hecho grandes esfuerzos por parte de las legislaturas de Baja California. En Aguascalientes, pues no puedo presumir mucho, pero en Baja California se han adoptado muchas medidas y muchos marcos legales nacionales para frenar este tipo de violencia, por supuesto, dado los
estadísticas y los índices que se tienen, ¿no? Adelante, por favor, si son tan amables. ¿Sí saben ustedes cuáles son las diferencias entre acoso y hostigamiento sexual? Vamos a definir por aquí, porque luego son cosas, parecen lo mismo, pero no es, digamos que tienen sus características. El hostigamiento es sexual, es el ejercicio del poder, ¿verdad? Cuando existe una relación de subordinación real de la víctima frente a su agresor, en el ámbito laboral, escolar, laboral en una empresa privada, etcétera. Es decir, hay una relación jerárquica, ¿sí? El que hostiga realmente es un jefe, un supervisor o supervisora, alguien que tiene autoridad sobre nuestro puesto jerárquicamente. Y recuerden que el hostigamiento sexual es una conducta, una sola acta, pero no únicamente se presenta esto, se pueden presentar más tipos de violencia, incluso violencia física, violencia simbólica, acompañada de el hostigamiento sexual. Ahora, el acoso es cualquier comportamiento físico verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar a la dignidad de una persona. Es decir, que se ejerce de manera horizontal, puede ser nuestro compañero, puede ser alguien que tenga nuestro mismo nivel dentro de la empresa, un compañero o compañera, una persona, algún proveedor, algún profesor, algún compañero, compañera de estudios, etcétera. Hay una relación horizontal, mientras que en el hostigamiento hay una relación de poder, es decir, una relación más jerárquica o vertical. ¿Sí? Las manifestaciones del acoso sexual, ustedes saben que hay chantajes o bien, pues a veces son explícitos absolutamente, ¿no? Cuando hay una proposición directa, ¿verdad? O solicitud sexual o coacción física, ¿no? No, pues sabes qué, compañera, yo te puedo ayudar con el jefe en un aumento de sueldo, o compañero, si no sales conmigo, pues le digo que tienes una relación muy cordial con la jefa, tu esposa, no sé, algo así, ¿verdad? Suceda, compañeras y compañeros, en estos entornos. El chantaje, también una conducta ya explícita. Ahora bien, el hostigamiento sexual se agrava por medio de la discriminación cuando hay motivos para creer que la negativa va a ocasionar problemas en el trabajo. No nos van a contratar, no nos van a dar ese ascenso, o que de plano nos pongan a un equipo detrás de nuestra contra. ¿Sí? Que se genere un lugar hostil a raíz de nuestra negativa de acceder a ese hostigamiento sexual. Sí, muchos de nosotros no lo hemos pasado, esto no quita que lo sepamos, para cuando, ojalá que no, se suscite o alguna persona nos lo cuente, podamos ayudarle y actuar adecuadamente. Adelante, por favor. Ahora, ¿qué defensa hay? ¿Qué herramientas legales tenemos, compañeras, compañeros? Y que debemos y podemos aplicar dentro de nuestros espacios de trabajo. Primero, por remitirnos a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Que define muy bien el hostigamiento, el acoso sexual, y hay, pues, sanciones cuando podemos llevar este proceso y ya nos decidimos a denunciarlo. Ahora, también entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos debemos y podemos ir a poner nuestra queja. Y hay un formato donde incluso se puede hacer en línea o bien acudiendo a las oficinas estatales de nuestras comisiones de derechos humanos, tanto en Baja California como en Aguascalientes y en cualquier lugar donde nos estén sintonizando en este momento. Tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una libre de violencia, donde se definen abiertamente la violencia laboral, incluso la violencia docente, el hostigamiento sexual también, y el acoso, en sus artículos 11 y 13. No sé si hay alguna pregunta, me parece por ahí que América Samantha tenía una pregunta, con gusto aquí la respondemos. Pero estos son los marcos legales que van a acompañar a nuestras quejas, por supuesto acercándonos de la sociedad civil como a nuestros
autoridades dentro de la propia empresa o a los consejos que tengan como objetivo atender y prevenir conductas de violencia laboral. También dentro de las dependencias gubernamentales hay unidades para la igualdad de género, o debería de haber, si no hay que inaugurar. Y en los diferentes, en los ayuntamientos hay una comisión para la igualdad y el género, y también hay una comisión que ve por los derechos humanos. O sea, ustedes pueden ir a quejarse si han sido víctimas de este tipo de acosos, ¿no?, dentro de los ayuntamientos o dentro de los gobiernos estatales. Adelante, por favor. Ahorita, si quieres, ¿Qué al hace? final les dan la oportunidad de preguntarte. Sí, adelante, 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 yo soy todo oídos. Más bien, la idea es que al final, o sea, ya cuando cierres tu exposición, ya viene como un periodo de preguntas. Ok. Por aquí me parece que la conexión no puede mostrar video, pero... ya está de nuevo. Gracias. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa en materia de acoso sexual? Pues promover, más que promover, aceptar dentro de todas sus áreas, dentro de las gerencias y hasta el final, poniendo el ejemplo, los dueños y las gerencias, ¿verdad? Que creamos y gestionemos y elaboremos lugares de trabajo sensibles a los derechos humanos y donde se evite cualquier situación de acoso y violencia en razón de género, ¿no? Es decir, que no se reproduzcan las conductas sexistas y machistas que están allá afuera, sino que haya lugares de trabajo a la vanguardia y que respondan a las necesidades que tiene gente, ¿verdad? Hacer procedimientos específicos para prevenir a este tipo de conductas de la violencia institucional y dar cauce a denuncias o reclamaciones que puedan formular las personas que trabajan en el trabajo. También tener protocolos de actuación en caso de que se presenten, ¿verdad? Tipo de situaciones. Luego, si tenemos una persona que ya ha sido hemos recibido muchas de esa misma persona, o sea, estamos con esa persona allí, hay que darle pues su despido, ¿sí? Ese despido con que tiene estas conductas, ¿no? O bien también podemos inaugurar dentro de nuestras áreas de trabajo una comisión de atención a la violencia de género o la violencia institucional, donde se hable del acoso y hostigamiento sexual. Esto es parte de campañas informativas, acciones de formación, pues este tipo de... Adelante, por favor. Sí, adelante. Ajá. Y aquí tengo un pequeño ejemplo de cómo son los protocolos de actuación en las empresas. Una revista especializada en el ámbito empresarial, ¿verdad? Evidentemente es Forbes, y pues son algunos de los pasos que debemos de seguir para lograr tener de trabajo mucho más sanos, libres de este tipo de conductas, desde el mobbing hasta las conductas que nos ocupan el día de hoy, que es la violencia institucional y el hostigamiento. Por tanto, hay que establecer cero contacto de naturaleza sexual, tocamientos, abrazos, besos, jaloneos, ¿verdad? Establecer como una política de eso. Bueno, en Estados Unidos lo hacen. Yo creo que a lo mejor será parecido lo que sucede en ya ciudades más al norte. Yo creo que se están adoptando estas medidas, por así decirlo aquí en México. Sí, ciertamente, pues nuestras diferencias culturales pues son bastantes, pero a raíz de la normalización, ¿verdad?, de estas situaciones, pues sí hace en México ser más duros en este aspecto. Y bueno, pues hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que
este protocolo está de alguna manera pues, muy bien indicado, prohibir realizar burlas o bromas sobre la vida sexual de una persona. ¿Para qué se menciona eso siquiera, no? Piropos a una persona con connotación sexual prohibida, mostrar partes íntimas del cuerpo de una persona y difundirlas, difundir rumores sobre la actividad de una persona, incluso dentro de el momento de tratación, sus procedencias, sus fantasías sexuales, si son casados, si alguna tiene novia o novio, si pensamos embarazarnos, todo tipo de cosas deben de estar ya erradicadas y vienen dentro de este comportamiento, digamos, una serie de puntos, ¿verdad?, que nos sugieren como comportamiento digno en el área de trabajo, que pueden incluirse en los protocolos de acción en las empresas, donde se limiten ciertas conductas a cuestiones fuera del trabajo, para no tener ningún tipo de problemática en este sentido. Y con gusto se las vamos a pasar para que ustedes puedan incorporarlas, ¿no? Hacer insinuaciones o encuentros de tipo sexual tampoco está permitido. Obligar a una persona a realizar labores que le corresponden, que no le corresponden, representa a no acceder o al no llevar, no darse a llevar, ¿verdad? Ningún tipo de referencia a ese tipo de las diapositivas. Vamos a ver. ¿Sí? Adelante. Ya, bueno, me parece que la última ya la de despedida. Ah, no. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo acompañar a una víctima de acoso o hostigamiento sexual? Pues fíjense, dentro del área de trabajo tiene que haber, como ya les mencionaba, un área de atención a los casos de acoso y hostigamiento. Contar con condiciones que que la persona nos cuente y nos exprese lo que sucedió, lo que ha vivenciado y, por supuesto, ayudarle. ¿Qué otra cosa también es importante? Hacerla sentir segura, que su queja va a encontrar quien la escuche y quien ponga un alto a las conductas. Darle las alternativas de denuncias que hay o de causas que hay para poder ayudarla en ese momento, ¿no? Entonces sí tiene que ser una comisión bien integrada por personas que sepan y que sean sensibles a estas situaciones que están normalizadas, pero que son violencia, y deben de tener contacto con esas instituciones encargadas de ayudar a las víctimas de violencia institucional en el caso de acoso y hostigamiento sexual, que no es nada fácil denunciar, mucho menos un abuso sexual, porque viene de por medio pues la integridad íntima o el espacio de lo íntimo, muy personal, de ese individuo o de esa persona. Por tanto, es una situación difícil, incluso de ir a denunciar así abiertamente por todo lo que implica. De ahí el especial cuidado que debemos de tener todas y todos los implicados en poner alto a esos comportamientos, porque es muy difícil el proceso, tanto el procesamiento de la violencia recibida como concluir este tipo de conductas. Hay veces que las personas agresoras se ensañan más persona que les denuncia, porque no pueden dejar de ejercer control sobre esa persona, porque se acabaría su sentido de la vida, ¿no? Por lo menos en esa relación que ya estableció con la víctima. Por tanto, compañeros, estamos ante una problemática mayor, no de menos importancia, sino que pues está dentro de las agendas políticas públicas esta cuestión del alto al hostigamiento y el acoso sexual, a los delitos sexuales en general. Con esto yo doy por concluida
mi conferencia del día de hoy. No sin antes, pues nuevamente agradecerles y quedar a sus órdenes para cualquier duda que exista. Gracias al doctor Mauricio y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Baja California. Muchas gracias, Mabel, siempre un placer escucharte. Tienes muchísimas preguntas, sin duda un tema muy interesante y muy bien expuesto como siempre. ¿Qué te parece si levantan la mano? Vamos a dar opción a 2 preguntas y había una de América que nos dice si esa problemática ya se reportó en el área donde corresponde. Y sigue esa cuestión, ¿cuáles son las medidas que se deben tomar? No sé, Sí, si levantan la mano, situación... les autoriza el uso del micrófono para que hagan su pregunta. Gracias. ¿Qué pasa si ya denunciamos ante la instancia correspondiente y la instancia correspondiente no ha dado muestras de solución, de atención siquiera a la víctima, de hacer caso a nuestra demanda o a nuestra querella? Sin duda alguna, siempre ceñirnos a la autoridad siguiente y a los marcos legales existentes. Si ya nuestra empresa, que es una empresa privada, por ejemplo, ya lo sabe el área, ya lo sabe el gerente, ya lo sabe, ya pusimos la queja y no pasa nada, sin duda alguna ahora será pues competencia de la Ley Federal del Trabajo y poder acudir a ayuda especializada con alguna organización civil o bien con el propio Instituto de las Mujeres de Baja California, que también está con nosotros en este programa de conferencias con ECUS. Entonces, acudir con ellas para recibir esta asesoría ahora sí que integral, porque sí se va a ahora pues ir a la siguiente instancia, y es lo que yo mencionaba, cuando hay omisión dentro de la primera autoridad que debe de atendernos, luego viene esta faltas a las diligencias debidas. O sea, ahora tenemos que irnos a otra instancia, y de esa instancia esperemos que no pasemos, pero nos podemos ir hasta otra, y así. O sea, esto es lo que pasa cuando hay omisión y no hay verdaderamente interés en poner un alto a estas conductas que nos desafortunadamente a todos nos afectan. Pero sí, yo recomiendo ir a una organización de la sociedad civil o bien a ya la comisión, perdón, al Instituto de las Mujeres, para que de ahí podamos tener ya una relación directa con ya un abogado especialista en las cuestiones laborales y nos ciñamos a la Ley Federal del Trabajo y la Ley contra la Violencia para el estado de Baja California. Muy bien, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Levante la mano y Alfredo Chuquimia el maestro Chuquimia les activa el micrófono. O si gustan hacerla a través del chat. Ahorita había muchas preguntas. Aquí hay una. Dice, si te llevas bien con la persona y siente que está empezando a acosar, ¿cómo lo puedes manejar sin romper la amistad? ¿O es recomendado alejarse de la persona? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y creo que ahora sí que recurriendo a la herramienta de la asertividad, ¿verdad? Poner límites es necesario y muy sano que dentro de las áreas laborales establezcamos y tengamos bien delimitos nuestros, cómo nosotros queremos relacionarnos con estas otras personas. Si ves tú que ya esa otra, la otra parte, ¿verdad?, está yendo o está limitándose, siempre tener muy claros y concretos cuál es tu límite de actuación dentro del área y relación con alguien dentro del área de trabajo. Y siempre ahora sí que ser muy claros, muy claras, y establecer límites. Es que nos han enseñado que luego establecer límites es ser algo descortés en nuestra cultura occidental mexicana, ¿verdad? Poner límites o decir no es algo descortés o es algo que va a hablar mal de nosotros, pero por el contrario,
hay que ser muy claros y poner ese no, ¿verdad? Muy, muy, muy firme. Y aún así, si la persona continúa, ahora sí, tomar cartas en el asunto y ya preocuparte, o sea, irte preocupando, porque posiblemente puedas estar ante una persona que no sepa controlar sus límites y que te va posiblemente a afectar a ti de alguna u otra manera. Incluso, y no me quiero ir muy allá, tendríamos que analizar los casos muy puntualmente, pero hay ciertos grados de psicopatía en personas que son altamente, digamos, insistentes ante las marcadas límites que nosotros establecemos y que ellos o ellas siguen violando. ¿Ok? Entonces sí hay que ser muy claros en esa parte y acudir a las autoridades para ponerlas pues sobre aviso, ¿no? Que puede ir creciendo, ¿no? Cerramos con Laila, creo que se le desconectó. Alguien, creo que Lady Contreras tiene un comentario. A ver si Chuquilla nos activa el micrófono de Lady. Empieza con su matrícula 01 264 745. Tiene un comentario para ti. Ahora sí si alguien quiere que hacer otra pregunta mientras y con esa cerramos. Si pudiera activar bueno, si pudiera levantar la mano, por favor, para identificarla más rápido. Ajá, ahí está. Creo que una pregunta que había por aquí que nos hacía una compañera es, ¿qué consejo puedo dar a las mujeres que deseen desempeñarse en áreas dominadas mayoritariamente por hombres? Muy buena pregunta también. Es que, híjole, podemos hacer una conferencia solamente de eso, ¿verdad, doctor Mauricio? Pero sin duda alguna yo lo... Creo que cerramos con esta pregunta y con el comentario de Yulei. Ah, sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Quieres contestar la pregunta? Ajá. Ok. La contesto rápidamente, por respeto al tiempo que ustedes también pues tienen destinado a otras actividades. Fíjate que yo pienso que ser muy conscientes de los obstáculos que culturalmente todavía tratan de imponernos estas áreas, ¿verdad? Tradicionalmente dominadas por los hombres. Una vez que tengamos bien definidos esos obstáculos, tratar en la medida de lo posible de pasarlos por sobre, o sea, que ese sea nuestro objetivo, pasarlos, sobrepasarlos, derrumbar esos obstáculos que hay. Por supuesto, hacernos de redes de apoyo, de organizaciones amigas, de redes de mujeres, que podamos ir juntas empujando, porque luego una sola es mucho más difícil y nos sufren mucho más los golpes. ¿Los golpes en qué sentido? En todos sentidos, tanto físicos como de los invisibles, golpes, a lo mejor desde el acoso y hostigamiento sexual hasta la invasión a nuestra intimidad, se metan con nuestras familias, etcétera, pero tener bien conscientes cuáles son los obstáculos, hacernos de una red importante de aliadas y aliados para sobrepasarlos a instancias legales y recuerden que los lugares de toma de decisiones como la política, el poder, los círculos más cerrados de las empresas donde se toman las decisiones no tienen género. Pueden y deben ser ocupados por mujeres y hombres. Así es que no nos ganen los estereotipos, ¿verdad?, de los prejuicios, y quien tenga la capacidad que esté al frente. Hasta ahí. Muy bien. Les estoy dejando ahí las páginas de la doctora, por si quieren contactarla, es muy activa en redes sociales. Y Lady, ¿ya tendrás activado el micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, pues agradecer la plática, la verdad es que estuvo muy interesante la información y pues quería comentar algo hace ratito sobre cuando nos explicó sobre el caso de, por ejemplo, de Jeffrey Epstein, de cómo la corrupción afecta a las personas que tienen un gran poder, bueno, más que nada les ayudan, entonces, y quedan impunes sus casos. Se me vino a la mente un caso muy sonado aquí en México que quedó impune, que fue lo que pasó con Sergio Andrade y Gloria Trevi, que siento que hubo un abuso sexual gigante y pues quedó impune por la corrupción y sus conexiones que tenían ahí para poder salir libres. Sí.
gran caso el que mencionas, y digno de análisis social, de derecho, o sea, es muy importante el ejemplo que mencionas, y es otro ejemplo de cómo en nuestra sociedad mexicana toda esa gran conexión entre dominio, abuso sexual y ejercicio del poder. ¿Y a quién nos toca irlo cambiando? A las próximas generaciones de profesionistas y de ciudadanos como ustedes, y pues también acá en Aguascalientes, ¿no? Porque nadie más lo va a hacer, créanme. Sí, pues el derecho ya está escrito, ¿no? Pero todavía nos falta muchísimo para que se haga realidad. Pues con eso terminamos. Desgraciadamente, tú sabes que los tiempos son muy crueles. Agradecerte por estar aquí. Esperemos que el próximo año hagamos para que el próximo año tal vez puedas venir o hacer algo en conjunto. Esta es tu casa. Paso a la lectura del reconocimiento. ¿Sí? ¿Me decías, Mabel? No, claro que sí, a la orden, y ojalá pronto nos veamos físicamente, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Va para un curso y pues siempre tú respondes muy bien. Me gusta mucho cómo respondes. Entonces, hacemos lectura del reconocimiento, Mabel. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería Administrativas y Sociales, otorga el presente reconocimiento a la doctora Mabel Aro Peralta por su valiosa participación como ponente de la conferencia Violencia Institucional, el hostigamiento y acoso sexual, presentada dentro del simposio virtual AECUS 2020 de la Facultad de Ciencias de Ingeniería Administrativas y Sociales, llevado a cabo el día martes 17 de noviembre del 2020. Atentamente por la realización plena del nombre, doctor Óscar Omar Ovalle Osuna, director de la facultad. Agradecerte en nombre del director, de la facultad, de los estudiantes, Mabel. Un fuerte abrazo. No sé si tienes un comentario final. No, pues agradecerles infinitamente a todos la asistencia. De verdad que para mí es un honor poder contar con su presencia, con por supuesto sus profesoras y profesores, y quedo a sus órdenes para seguir combatiendo juntos cualquier obstáculo y sobre todo pues sensibilizar a la gente, ¿verdad? A quienes toman decisiones de que es importante y debe de ir en primer lugar en las agendas. Nada, pues despedirme, no sin antes decirles que hasta la próxima y que conserven su salud. Muchas gracias, doctor Mauricio. Gracias, Mabel. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Abrazo desde Aguascalientes.